Muy buenas tardes, apreciadas licenciadas. Como siempre, es un gusto poder saludarlas en esta nuestra primera sesión de la materia Derecho de Amparo 2. Sean bienvenidas y vamos a comenzar con esta interrogante. ¿Qué es un juicio de amparo? Hemos escuchado mucho, sobre todo en esta última, ¿qué les gusta? En este último mes y medio, que ya se venía anunciando el tema de esta figura y que ha estado muy envuelta en controversias. Hoy vamos a comprender qué es un amparo. Un amparo es un medio de protección jurisdiccional que tenemos todos y cada uno de los gobernados. Y es una figura presumiblemente mexicana, o sea, nosotros podemos presumirla porque es mexicana. Fue creada justamente por un jurista en Yucatán, Crescencio Rejón, perfeccionada, o más bien apoyada, ¿no? Para el tema de su evolución con Otero, con la fórmula Otero, que más adelante la vamos a ver. Y cómo los derechos humanos nosotros ahora los vemos como esa protección en el ámbito internacional. ¿Gracias a qué? A nuestra reforma del artículo primero constitucional. Entonces, vamos a comprender que el amparo es un juicio que va a proceder contra leyes, contra actos de autoridades que violen de manera flagrante nuestros derechos humanos. Y en ese momento, entonces, haremos valer nuestras garantías individuales. Vamos a ver al derecho de amparo como la protección. Voltea y mira el techo de tu casa. Te cubre del sol, te cubre de la lluvia, te cubre del viento, te cubre del polvo. Bueno, el amparo vamos a referirlo así, de esa forma, como esa protección que tenemos todos y cada uno de nosotros para poder en su momento tener un medio de defensa y defendernos contra las autoridades. ¿Ok? Entonces, dicho de otra forma, es un instrumento jurídico creado a favor de cada uno de nosotros, de los mexicanos. Y bueno, ahora con el tema de los tratados internacionales en cuanto a la interpretación de nuestra Constitución, pues también apoya en el tema de tratados internacionales para esas personas que están migrando, ¿sabes? Porque dice la Constitución, todas las personas gozarán de los derechos humanos y garantías individuales que consagra esta Constitución, nuestra Constitución mexicana. Entonces, las personas extranjeras que están migrando y que van de paso nada más por nuestro territorio, señores, también tienen esta protección y también tienen estas garantías individuales para hacer valer, ¿por qué no? Un amparo. Ujú. Buscando qué? Justamente este equilibrio y esta perfección de la ley. El juicio de amparo vamos a tenerlo como esta última instancia de impugnación. Vamos a recordar un poquito nuestro procesal civil 2. En procesal civil 1 aprendimos a redactar una demanda, en procesal civil 2 aprendimos sobre los medios de impugnación, responsabilidad, queja, apelación, revocación. Bueno, el amparo va a constituir esta última instancia en la que nosotros vamos a decirle, ok, ya vine en el juzgado, por ejemplo, de paz y conciliación que tengo en mi municipio, y resulta que el juez de ahí le dio la razón a mi contrario y ahora yo vengo al juzgado del fuero común, pongo una demanda, interpongo una demanda, hay algo por ahí que no me favorece, me voy a una segunda instancia, a mi sala mixta, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, e invoco un recurso de apelación. Posterior a la apelación podemos brincar al ámbito federal para un recurso o para un juicio más bien de amparo. Entonces, este es el caminito, vaya, que tenemos nosotros que seguir. Y dentro de la norma, dentro de la ley, vamos a conocer también el fundamento constitucional de nuestro amparo. ¿Dónde dice? Recordemos, nuestra columna vertebral es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí, en el artículo 103 y 107 de nuestra Constitución, vamos a verificar
que existe el fundamento legal para nuestra ley de amparo. Entonces, deriva de estos artículos nuestra ley de amparo, que es la que nosotros vamos a estudiar en este momento, sobre todo para las cuestiones en las que como gobernados sintamos una vulneración, una violación, una restricción a nuestros derechos humanos. Y por ende, activamos estos paliativos que son nuestras garantías individuales. Van de la mano para efectos de qué? De presentar un amparo. ¿Ante quiénes? Ante los organismos federales, buscando qué? Su protección más amplia. ¿Hasta dónde vamos? ¿Alguna pregunta? Bienvenida, Wendy. Buenas tardes, maestra. No, ninguna, Muy bueno, de bien, mi parte no, ninguna. Muchas gracias, maestra. Adelante, doctora. Gracias. muy bien. Proseguimos entonces. La demanda de garantías. ¿Ante quién debe de presentarse? Obviamente, ante el juzgado de distrito, ante un juez de distrito. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales? Por favor, pueden verlos en pantalla. 48, 51, 52, 54, 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es el que les tutela la facultad para poder conocer este asunto. 36 y 37 de la Ley de Amparo, o bien también podría ser ante el superior del tribunal que haya cometido la violación de garantías de estos artículos consagrados en nuestro 16 constitucional. Esto lo hemos visto mucho, lo conocemos, 14, 16, relativamente son artículos que nosotros tenemos que conocer forzosamente para la invocación de un amparo. ¿Por qué? Porque justamente habla de actos de molestia. Ujú. En materia penal, 19 y 20, fracción 1 y octavo y décimo, párrafo primero y segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de nuestra Constitución Federal. Estos son los fundamentos. Ustedes podrán analizar en su momento, ok, es materia civil, es materia penal. Dependiendo de la acción que nosotros estemos invocando, vamos a utilizar también estos artículos, tanto de la cuestión civil o de la cuestión penal. Pero al fin y al cabo, el fundamento legal la vamos a encontrar en la ley de amparo. Y también vamos a aprender a discernir qué amparo vamos a invocar. Más adelante vamos a hablar de ellos. Bienvenida, Erika. Ok, Buenas tardes, maestra. mucho gusto. La procedencia de un juicio de amparo. Como pueden verlo en pantalla, tenemos dos vertientes para el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo directo va a ir justamente a quejarnos o adolecernos de una sentencia. Ya tenemos una sentencia y esa sentencia la vamos a combatir. Es el último momento, el último camino el tener una sentencia en un foro común. No. Nosotros, si nos vemos adolecidos y existe algún acto de molestia, podemos entonces invocar nuestro amparo directo en sentencia. Y en el supuesto de que no tengamos una sentencia, entonces tendríamos que invocar un amparo indirecto. Ejemplo, vamos a hablar de un juicio de controversias del orden familiar. Alimentos. Vamos a suponer que ustedes llevan al demandado, al varón, y yo llevo a la actora del juicio, a la mujer. Entonces, yo presento mis pruebas y en el momento en el que ustedes contestan, ofrecen sus pruebas, pero el juez les desecha determinada documental y no se las califica y no las toma en cuenta para una audiencia de pruebas y alegatos. En ese momento ustedes pueden invocar un recurso de apelación, de los que hablábamos en el proceso civil. Pero si les niega la sala la admisión de esa prueba, ustedes pueden invocar un amparo. ¿Qué tipo de amparo, licenciadas, creen ustedes que puedan invocar? ¿El amparo indirecto? Muy Contratos en juicio. Muy bien. Ah, ¿Por qué? Porque no tenemos una sentencia. No así.
se da la audiencia de pruebas y alegatos, venimos al dictado de sentencia y en la sentencia entonces el representado de ustedes es condenado a todas y cada una de las prestaciones que yo solicité. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Se sientan a llorar con su representado? No, invocan un amparo directo. ¿Por qué? Porque ya existe una sentencia, ya existe un pronunciamiento de un juez, ¿ok? Proseguimos entonces. El amparo indirecto va contra actos u omisiones dentro del juicio, fuera de juicio o después de concluido. Va contra actos u omisiones de autoridad administrativa. Ahorita, híjole, hay un revuelo bastante tremendo en cuestión de amparos indirectos, sobre todo cuando nosotros los gobernantes, los gobernados nos sentimos violentados por nuestros gobernados, entonces iniciamos un amparo indirecto y contra las normas generales. Estos serían los supuestos aplicativos para un amparo indirecto. Y con el ejemplo que les acabo de poner y que en el cual interactuamos, pues nos damos cuenta que no forzosamente debemos tener una sentencia para invocarlo. Cuando nosotros iniciamos este amparo, este recurso, y nos vamos al juzgado federal, ¿sabes? Existe una figura dentro de la ley de amparo que se llama el informe previo. En este informe previo es un oficio a través del cual las autoridades responsables van a expresar. ¿Quién les va a pedir ese informe previo? El juzgado federal. A ver, licenciada Wendy, usted como juez del juzgado primero de lo civil, del lugar donde usted radica, ¿por qué emitió esta sentencia? A ver, infórmeme, deme un informe justificado, es decir, hágame sus argumentos de por qué usted actuó de esa forma. Entonces, en ese momento, la autoridad responsable tiene que emitir su informe previo justificado. ¿Para efectos de qué? De argumentarle al juzgado federal por qué tuvo determinada postura en ese juicio. En este informe previo también se pueden señalar ciertas razones respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud, es decir, de esta suspensión del acto reclamado. Y bueno, aquí ustedes van a decir, es que yo le fijé la pensión de 5,000 pesos mensuales porque es una menor. Sí, en efecto, está en preescolar. Sí, también es cierto. Sin embargo, el quejoso, el que se adolece de mi pronunciamiento, ha obviado señalar que esa menor padece autismo y por lo tanto necesita una atención especial. En efecto, va a una escuela particular, pero necesita la figura de la sombra para efectos de que, la esté cuidando, protegiendo, acompañando en todo momento, porque dentro de su salón de clases existen 30 niños y si estamos hablando de una institución pública, existen hasta 50 niños. Entonces, imagínate cómo la maestra se va a duplicar para poder quedarse con estos 49 y atender a este menor. Eso es a lo que tenemos que hacer referencia en un informe justificado. Y obviamente nosotros, como contrarios, tendríamos que estar muy pendientes para, ¿por qué no también, combatirlo en su momento? Y las autoridades responsables van a decir, es cierto el acto reclamado, pero la verdad es que el quejoso está exagerando un poquito, ¿no? ¿Derivado de qué? De lo que ya nos está solicitando la autoridad federal. El artículo 140 de la Ley de Amparo nos refiere lo siguiente. Fíjense, en el informe previo, la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen y podrá expresar las razones que estime pertinentes. Como les decía, sí, dice que es mucho 5,000 pesos, pero oiga, ese menor padece autismo, ese menor está en una escuela pública, a ese menor hay que pagarle una sombra. ¿Por qué? Porque finalmente es su derecho humano. ¿Para qué? Para que pueda tener un desenvolvimiento dentro de la institución. ¿Nos está quedando claro, licenciadas? ¿Ok? Porque no les quiero a medianoche, maestra, ¿cómo era? ¿Cómo era? No, Porque ya sí. estoy llevando un amparo. No, sí, sí, sí. Ok, bueno.
realiza este informe previo? Decíamos, las autoridades responsables. Dentro de la ley de amparo vamos a encontrarnos una vertiente o una bifurcación también de las autoridades responsables. Una es la autoridad ordenadora y otra es la autoridad ejecutora. En ese momento en el que ustedes invocan el amparo y dicen, es muchísimo el dinero que le están solicitando a mi representado, por lo tanto solicito que baje en razón a que, híjole, se va mucho más de lo que es su sueldo, además de que tiene también acreedores alimentistas. Nosotros tendríamos que buscar en ese informe previo, este informe justificado, obviamente, apegarnos a lo que refiere la norma. Es decir, como autoridad responsable, yo tengo forzosamente que argumentar por qué actué de esa forma. ¿Quién la va a realizar? Decíamos, tenemos dos vertientes. Yo, juez, dicto una medida provisional y digo, son 5,000 pesos como medida provisional. Ustedes dicen, es mucho, pero yo tengo que justificar por qué lo hice. Pero yo, juez, no voy a ir a tocar la puerta y decirle, a ver, licenciada Erika, usted es la abogada, ¿verdad? Usted es la mandataria judicial de fulanito de tal. Vengo a decirle que ya le puse esta cantidad. No, el juez no lo va a hacer. Lo va a hacer a través de su actuario judicial. Quien va a ir a tocar la puerta de ustedes o quien le va a llamar por teléfono a ustedes va a ser la actuaria y decirle, licenciada, venga, por favor, tengo una notificación por usted. Si pasa por juzgados, venga. Y ya tú puedes decirle, sí, adelante, yo llego o notifíqueme vía teléfono, vía WhatsApp. Mándeme aquí la notificación y yo acuso de recibido. Entonces tenemos dos tipos de autoridades, la ordenadora, que es la juez, y la ejecutora, que es la actuaria judicial, la que va y que los busca y les toca las puertas para decirle qué es lo que está pasando. Entonces, ¿quién va a realizar un informe previo de este asunto? Tanto la ordenadora como la ejecutora. La ejecutora va a decir, a mí me mandó la juez. Supongamos que Lisbeth es la actuaria y dice, a mí me mandó la juez Erika. Y la juez Erika va a decir, sí, pero es que en razón a estos argumentos es que yo me fijé esa cantidad como medida provisional. ¿Qué pasaría si la autoridad responsable no tiene su residencia en la misma ciudad donde nosotros interpusimos el amparo? Bueno, este informe previo se solicita cuando se interponga un incidente de suspensión del acto reclamado. ¿Cuál será el acto reclamado? Los 5,000 pesos. Por favor, suspenda usted esos 5,000 pesos y adecúelos en razón a que yo tengo más acreedores alimentistas. Sería el argumento de ustedes. Y este acto reclamado tendría que ser estudiado tanto a fondo, dentro del proceso de suspensión, que lo manejaríamos como la forma. Y el juzgador puede resolver en diferentes audiencias incidentales. Y cada uno de los incidentes previos, según vayan siendo recibidos, pueden irse manejando tal como lo refiere nuestra ley de amparo en su artículo 141. Es decir, la jurisdicción la vamos a manejar aún en materia incidental. ¿Y qué nos dice el artículo 141? Que cuando la autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho o por no haber usado medios electrónicos a que refiere el artículo 140, se va a celebrar la audiencia incidental respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar. Es decir, si Diana rindió un informe y imagínense que es el centro de trabajo, pero está fuera de la jurisdicción de San Cristóbal, entonces a ella en este momento no se le va o más bien no se va a desahogar ese incidente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que está fuera de la jurisdicción. A ella en su momento se le va a manejar como autoridad foránea. Es decir, va a tener un tiempo pertinente para poder realizarlo, pero eso lo va a tomar también en consideración Diana cuando ella rinda ese informe. Oiga, yo no estoy en Tuxtla, yo estoy en Palenque, por ejemplo, y de Palenque para Tuxtla, ¿cuántas horas son? Y además, oiga, señor juez, tenemos bloqueos por todos lados, ¿no? Entonces, no puedo llegar al mismo tiempo, además de que no cuento con medios electrónicos. Es más, no tenemos internet. Con trabajo sí tenemos luz, pero ese sería el argumento que tendría que hacer Diana.
En el momento en que rinda su informe. Yo no puedo rendirlo en 15 días, en 20 días, en 9 días. ¿En razón a qué? En razón al lugar donde yo me encuentro. Pero eso se tiene que hacer ver. Una figura muy importante dentro de los juicios de amparo son justamente los ministerios públicos federales. Estos tienen intervención tanto en materia civil como en materia penal. Si ustedes ven, por ejemplo, en los juzgados civiles, tenemos dentro de la estructura y dentro del organigrama adscrito a un ministerio público. En los juzgados federales también tenemos la intervención de nuestro MP federal, que se va a encargar de proteger también los derechos humanos y sobre todo su intervención va a ser a efectos de protegerlo más ampliamente. En el caso que nos ocupa, a este menor que tiene una capacidad especial. Según el doctrinario Colín Sánchez, el amparo es el medio idóneo para el control de la constitucionalidad, por lo que justifica la función de los agentes del Ministerio Público Federal, quienes son los encargados, como les decía, de cuidar la legalidad y el respeto a lo establecido en la Constitución. Ojo, no nada más en cuestión a ese menor, sino también a la representación del interés de la sociedad, que no se vean violentados ni vulnerados sus derechos humanos. Y siempre los vemos corriendo, ¿no? Por la carga de trabajo. El MP va a tener una doble función en los juicios de amparo. Fíjense bien. Puede ser una autoridad responsable del acto que se reclama o bien puede ser defensor del interés público de nosotros como sociedad. Y el amparo en revisión es un medio de impugnación que procede en contra de resoluciones, de acuerdo con lo que refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, que son las que conceden o nieguen la suspensión definitiva, las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional y las que se dicten en la audiencia constitucional. Esto lo pueden ustedes verificar, por favor, en su artículo 81 de la Ley de Amparo. Y en todos los casos en los que el Ministerio Público Federal pueda acudir al juicio de amparo en revisión bajo la figura de pedimento, la cual puede definir como una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en sentencia. Es decir, este juzgado debe de contar con un servidor público. Y el presente análisis en cuanto a actuación, por eso nos habla de esta doble función del Ministerio Público. Es decir, en un momento dado puede ser una autoridad responsable o también puede ser, en su momento, emisora del acto reclamado como parte del juicio de amparo. ¿A partir de qué? A partir del pedimento. Es decir, tenemos que solicitar. Por lo regular, cuando nosotros tenemos en nuestras manos una notificación, nos hablan de la audiencia constitucional y nos hablan también de la figura de los alegatos. Ustedes vienen saliendo de materias, por ejemplo, el taller de juicios orales, un procesal penal, donde les hablaron de la figura de los alegatos. Los alegatos también se dan en materia civil y creo que se los comentaba hace un momento en el ejercicio que veíamos, la audiencia de pruebas y alegatos. Una vez que se desahogaron todas las pruebas, yo puedo formular mis argumentos a través de alegatos. ¿Y qué son los alegatos? Argumentos lógico-jurídicos que pueden realizarse de manera verbal o escrita. Pues yo siempre les he recomendado que sea de manera verbal, porque justamente estamos viendo la pasarela y del desahogo de pruebas. En ese momento nosotros podemos tomar esta audiencia como fuente, como base, y verificar cuáles son los puntos que quedaron endebles. ¿Para qué? Para combatirlos. Entonces, lo más adecuado es que hagamos nuestro argumento de manera verbal. Este argumento que presentan las partes ante el juzgador va a versar sobre el valor de las pruebas practicadas para efectos de demostrar los hechos afirmados en nuestros escritos iniciales, los que han quedado probados en audiencia. Y además también nos van a permitir rebatir los argumentos que formuló nuestra contraria. ¿Para efectos de qué? De invocar fundamentos legales. ¿Preguntas o dudas, licenciadas?
No, ninguna. Muy claro. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, proseguimos. Decíamos, estos alegatos de manera verbal. Tenemos que estar nosotros muy pendientes de todo lo que se está desahogando para efectos de qué, de presumirlos o en su momento también de rebatirlos. Es decir, vamos a debatir sobre esos argumentos. ¿Qué quedó endeble? ¿Qué quedó firme? ¿En qué hubo contradicción? Porque a partir de ahí nosotros vamos a poder señalar estos argumentos. Y la ley de amparo nos va a establecer que abierta la audiencia se procede a la relación de constancias y pruebas desahogadas y se recibirán por su orden las que falten por desahogarse. Los alegatos por escrito que van a formular las partes y acto continuo se va a dictar el fallo correspondiente. Entonces, ¿en qué momento debo yo presentar mis alegatos? Decíamos, una vez que nosotros ya escuchamos las pruebas, entonces sí, vamos a hacer los pronunciamientos y las enunciaciones correspondientes. Les repito, yo les sugiero siempre realizarlo de viva voz. Si ya llevamos una materia de oratoria y argumentación jurídica, pues es momento de hacerla valer. Verificar esos puntos endebles para poder combatirlos. ¿Preguntas o dudas, estimadas licenciadas? No, no, maestra. Muy bien. En la siguiente sesión que tenemos la próxima semana, vamos a sentar las bases. Les voy a compartir, por favor, recuérdenme por el grupo que les mandé un formato, porque les pedí, si no mal recuerdo, que realizaran un amparo. ¿Es correcto? ¿Cuál Sí, es su nos piden un actividad? amparo. Sí, Así realizar es. un amparo. Ok. Un Y video. Sí, Amparo. sí, es un amparo. Muy bien. Entonces, les voy a mandar un formato para que ustedes se guíen, lo vean, lo analicen y lo adecúen a el caso que al caso que a ustedes mejor les pueda parecer. Ajá. Pueden guiarse, les decía, de ahí y en su momento ajustar algunas figuras para que pueda encuadrar perfectamente en el ejercicio que les pido. ¿Ok? Pues por mi parte Sí, es gracias. todo. Quedo pendiente en el grupo y recuérdenme, por favor, sobre todo después de las 9 de la noche. Escriban, no hay problema. yo les comparto para que ustedes vayan verificando y conociendo cuál es el formato que nosotros ocupamos. Por ahí también recuérdenme que les envié un amparo que ahorita estuvo muy, muy sonado y que, ¿por qué no? A modo de ejercicio, ustedes podrían hasta interponerlo, sobre todo después de lo que ocurrió hace 3 días en el Congreso. Vamos a irlo checando, ¿sale? Pero recuérdenme, por favor, después de las 9 de la noche sin problema y yo les comparto este amparo. Tengo uno, creo que ambos. Déjenme verificar si encuentro un amparo directo, pero creo que tengo a la mano un amparo indirecto. Entonces, igual y ese Indirecto. podría enviárselos en 5 minutos. Gracias, doctora. Estamos pendientes entonces. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ustedes por Hasta su la tiempo, por próxima. su compañía. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima sesión. Podemos ir Hasta abandonando. Gracias. luego. Cuídense. Gracias. Gracias. Bye. Hasta Hasta luego. luego. Bye, bye. Bye.